Esto es Sobremesa, un podcast en el que los historiadores Pablo Garchunov y Roy Ora conversan sobre pasado, presente y futuro. Buenos días, Roy, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo andás? Bien. ¿Cómo andás? Bien. Vos sabés que, sí sabés, que el diario, para el que hacemos estas sobremesas, el diario AR. El diario AR nos ha sugerido que hablemos de política económica. Y yo me puse a pensar, y la verdad que de política económica no es mucho lo que tengo para decir. Lo que tengo para decir es, está muy cruzada por la pandemia, está muy cruzada por las crisis anteriores, y ha tenido últimamente el regalo de una soja de $500 y un fondo monetario que quizá le dé otro fondito adicional de $4.000 millones, con lo cual es muy difícil que un gobierno pierda elecciones. Si hace las cosas sensatamente, le da una oportunidad de crecer políticamente. Y lo que yo tengo que decir de la coyuntura es eso. En cambio, a mí, y yo tengo la sospecha de que a vos también, me parece que nos interesa mucho más ver cómo piensa a la Argentina el kirchnerismo, cómo la piensa en términos económicos y sociales, si querés. ¿Qué tenés que decir de eso? Bueno, siempre los pronósticos sobre el futuro son difíciles y por tanto me gusta la idea, como historiador, de mirar más para atrás o pensar algunos problemas que no me obligan a definirme sobre eso que es extremadamente incierto, pero que esto que vamos a conversar quizás nos ayuda a pensar un poquito hacia adelante también, o definir un poco cuál es el escenario, ¿no? Y en este sentido la pregunta que yo quería sugerirte, a ver si te parece que está bien formulada, el interrogante es ¿por qué este peronismo kirchnerista, y ahí podemos poner un signo de interrogación respecto a el peronismo albertista, si es que existe esa cosa, ha sido tan poco reformista, se ha refugiado tanto en el pasado? Es decir, hace poquitos días salió en el diario, el jueves, si mal no recuerdo, una nota que se hace la siguiente pregunta en este mismo diario. Dice, ¿por qué hablar de sostenibilidad fiscal no es de derecha? Es decir, la premisa de que tener las cuentas ordenadas, que en otros lugares aparece como un dato más o menos básico de la vida económica, acá es todavía un tema de discusión. Sí, parece como si esa nota fuera una audacia, ¿no? Claro, exactamente. Es decir, que hay que pedir permiso para decir, no gastemos mucho más de lo que tenemos. ¿Sí? Y en relación con esto, digamos así, la cuestión fiscal, yo también pienso, bueno, me hago la pregunta, y te la pregunto, te propongo conversar un poco sobre esto, ¿por qué el kirchnerismo, en sentido amplio, no tuvo una política de desarrollo productivo orientada a mejorar la inserción internacional de la economía argentina, ¿no es cierto?, a volver a la economía más productiva, más eficiente? ¿Sí? ¿Por qué se contentó con menos, ¿no? Y me interesa sacar estas preguntas de la satanización o de la crítica. No me quiero parar en ese lugar, ¿no? Como siempre nosotros. Sí. No quiero entrar en el terreno de la denuncia de un gobierno que hace las cosas mal, que no hace lo que a mí me gusta. Nuestra pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿No es cierto? Yo creo que hay que tratar de formular estos interrogantes de una manera que no tengan una respuesta obvia, ¿no? Y entonces eso creo que nos abre un campo de exploración más libre, que invita a la conversación, a la conversación de sobremesa de otras conversaciones, pero no nos coloca en el lugar de impugnadores morales, ¿no? Entonces esa es un poco la aproximación que quería hacer, ¿no es cierto? Esto es, ¿por qué en un punto hubo tan poca reforma en el kirchnerismo? Y cuando digo esto, estoy pensando fundamentalmente en el plano de la reforma económica, ¿no? Porque yo valoro reformas que se dieron en otros campos, ampliación de derechos, se llama en esa jerga,
ley de matrimonio igualitario y compañía, ¿no es cierto? Considero que eso es muy valioso, pero me llama la atención el contraste entre la ambición reformista en ciertos terrenos y la modestia de las iniciativas de cambio, de modernización económica en otros terrenos. Entonces ahí yo me pregunto, ¿qué relación tiene esto con el peronismo? ¿Esto es parte de la historia peronista? Hay que concebirlo en el marco de una historia que comienza con el kirchnerismo, que hay que verla en una perspectiva de más largo plazo. Yo creo que está muy bien eso de la modestia reformista, porque si uno pone en perspectiva al kirchnerismo dentro de la historia peronista, es sin duda el más conservador y el menos reformista la más conservadora de las experiencias peronistas. Quiero decir, Perón fue un cambio, fue una reforma en un cierto sentido, quizá desmesurada, un torrente de justicia social y un patrón productivo que se adecuaba a ello. Pero además lo que yo quiero marcar especialmente es que estaba a tono con sus tiempos. Quiero decir que eso que estaba haciendo Perón se estaba haciendo en muchos lados, quizá Perón estaba exagerando un poco, pero se estaba haciendo en todos lados. Y como el peronismo no tiene muchos casos para analizar, tiene, yo diría, 3, 4, ¿no? El segundo es Menem, y nadie puede negarle a Menem, uno puede achacarle a Menem muchos errores, pero no puede negarle un espíritu reformista notable, y lo que quiero marcar es a tono con su época. A tono con la época post-socialismo real. ¿Le fue mal o terminó mal? Sí, terminó mal. Después podemos ver si ese terminar mal no tuvo que ver con cómo fue el kirchnerismo. Y en cambio, digo, el kirchnerismo... Sí. Déjame agregar una cosa ahí. Yo estoy de acuerdo con esa visión que dice, bueno, el peronismo fue una gran fuerza transformadora de la sociedad argentina. No hizo lo que quiso, ¿no? Pero tanto en los 40 como en los 90 produjo inflexiones muy significativas. Y en los dos casos el peronismo se acomodó. En el primero, bueno, recién se estaba creando y fue hecho, digamos así, a paso redoblado y construyendo una coalición y dándole forma a un proyecto político con fuertes anclajes sociales, que uno hubiera dicho en los años 90 hubieran sido un obstáculo para el cambio, poderes muy arraigados en el mundo social, en el mundo productivo, y sin embargo el peronismo se acomodó a ese cambio, con las negociaciones políticas, con sus más y sus menos, ¿no es cierto? Pero el peronismo logró construir una coalición de reforma bien poderosa, ¿no es cierto? Que acompañó a Menem por un tiempo largo hasta que, bueno, ese proyecto empezó a chocar contra la pared. Quiero decir, entonces, Perón es el demiurgo, por decir, ¿no? El constructor, y el peronismo, sin embargo, se acomodó a una política económica que era radicalmente distinta a la del peronismo originario, a la del peronismo de Perón. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que el kirchnerismo, yo diría, ¿sabes qué me pasa a mí? Que yo lo veo a Néstor casi como una transición. A medida que pasa el tiempo, la figura de Néstor se me vuelve menos nítida y adquiere una enorme nitidez la figura de Cristina. Porque aquí yo quiero usar la palabra, ¿no? A mí me parece que Cristina fue una líder anacrónica en términos del patrón productivo y de la arquitectura social que imaginaba. Una líder proteccionista, una líder de reconstrucción de un Estado más al estilo de los 40, 50 y 60, y no, como vos decías, una reformadora, como ella misma se había propuesto en 2007 y hasta, diría también, en algún momento en 2011, ¿no? Con un punto de partida que me gustaría contar, porque a mí me llamó la atención cuando miré estos pocos números. Cristina nace como líder política cuando saca 54% de los votos en un momento en el que
el consumo per cápita había aumentado en ese año 2011 70% respecto al mejor año de Menem, que fue 1998. Y los salarios en dólares habían aumentado 50%. Quiero decir que cuando vos describís una cosa así, lo que estás diciendo es que eso fue una nueva... Hablábamos de Félix Luna hace un rato, ¿no? Sí. Es como un nuevo 45-48. Digo que hablábamos de Félix Luna fuera de cámara. Sí. Es un nuevo 45-48, una manera de reconstruir aquello que se había perdido en el pasado, ¿no? Sí. Y como eso no podía durar, llegó el control de cambios, llegó el redoblar de la apuesta proteccionista, llegaron los controles de precios, las restricciones a las importaciones. Esto es todo aquello que nos evocaba al peronismo. Entonces, para mí, el cristinismo es anacrónico porque en lugar de ir por un sendero difícil, reformista, fue a buscar su futuro en el pasado. Sí. Bueno, entonces ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué fue así? Y yo creo que, digamos, es una pregunta que a mí me gusta plantearla mirando experiencias similares de América Latina. Y en particular me detengo en dos: Brasil y Bolivia. Tengo particular aprecio por lo que sucedió en Bolivia, más allá de las últimas derivaciones del intento de perpetuación en el poder y todo lo que eso trajo de Evo Morales, ¿no es cierto? Porque me parece que muestran que los gobiernos de izquierda de la primera década del siglo tenían abiertas otros caminos, que eran restañar las heridas sociales que dejó la década, llamémosle neoliberal, pero hacer eso compatible con iniciativas que apuntaran no solo a mejorar la condición material, el bienestar de las mayorías, en el caso boliviano además, con, yo creo, algo pareció una revolución social, sino que lo hicieron de una manera que no era una vuelta al 45, quizás porque no tenían 45, 46, ¿no es cierto? Pero mucho más cuidadosos de esto que esta nota del diario AR del jueves, de la disciplina macroeconómica, pone sobre la mesa, ¿no es cierto? Que en la Argentina se perdió. Sí. ¿No? Sí. Entonces ahí yo me pregunto, ¿por qué la Argentina es el caso, digamos así, desviado de ese patrón en el que América Latina, los países de América Latina con gobiernos de izquierda lograron más que lo que el kirchnerismo logró en esta segunda etapa madura a la que vos te referís? ¿Y qué te contestás? Bueno, yo creo que ahí me parece pesa más la herencia del pasado. Dos cosas. Creo que uno está ese mito de los años dorados, que creo pesa sobre todo sobre los dirigentes, mucho más que sobre la sociedad en su conjunto. Pero pienso que si yo me pregunto, bueno, ¿cómo explicar a un Guillermo Moreno? A dirigentes que tienen una visión de la sociedad y del el proceso de cambio político, de la orientación que la Argentina tiene que tener, que me resulta muy difícil de imaginar sin la, si se quiere, nostalgia por esos años. Y por otro lado, creo que para muchas sociedades la década del 90 fue dura, en América Latina, pero no en todos los casos terminó tan mal como en el caso argentino, con esa crisis tan profunda que hizo que los problemas de la Argentina adquirieran una dimensión dramática, ¿no? Y yo creo que es muy difícil explicar el kirchnerismo sin tener en cuenta lo que la crisis 2001-2002 significó para la Argentina, para las clases populares, para las clases medias, ¿no es cierto? Ese derrumbe que llevó a la pobreza a niveles astronómicos que de un día para otro la hizo saltar. No es la declinación de nuestro tiempo, más suave, más prolongada, esta caída en el infierno que hoy vemos, incluso con la pandemia de por medio. Me parece que eso hizo que la Argentina tomara decisiones que, una vez que empezó a ponerse en marcha la máquina de crecimiento, como vos decías, los años de Duhalde de Kirchner, hizo que
tomaran decisiones, un camino que no era quizás el mejor. Enfatizaría en la crisis 2001-2002 algo adicional a lo propiamente económico y social, y es la puesta en cuestión de todo el sistema político. Quiero decir que en esto que el kirchnerismo hizo influye el hecho de que tenían que reconstruir un poder. Sí. Y lo lograron, sobre todo Néstor, digamos. Sí. Néstor en ese sentido lo logró. Pero justamente a costa de desequilibrios de este tipo, ¿no? Vamos a jugar a los flejes. Y cuando uno juega a los flejes, tira la pelota fuera varias veces. No Néstor, porque Néstor heredaba un ajuste que le hacía la vida bastante cómoda, pero en el caso de Cristina está clarísimo. Y después hay una inercia. Una vez que vos elegiste ese camino, seguís por ese camino y es rentable políticamente ese camino. Quiero decir, un día Cristina se dio cuenta que era una madrecita de los pobres y que no le convenía salirse de ese lugar realmente, y todavía hoy no le conviene, ¿no? No, sí, ¿querías decir algo? No, dale. No, porque yo más bien quiero decir algo sobre Alberto, pero si tenés algo previo para decir sobre Alberto, antes de Alberto. Sí, no, en este sentido yo creo que efectivamente el cristinismo es una inflexión decisiva en la trayectoria del kirchnerismo, ¿no es cierto? Porque aquello que se insinuaba quizás apenas se comenzaba a percibirse, alcanzó otra magnitud y fijó un camino, ¿no? Y creo que estableció un camino del cual, a partir de ese momento, a la Argentina le costó mucho salir. Y me parece que Alberto Fernández, en alguna medida, está encerrado por los límites que ese camino fija. Estoy de acuerdo. Hay algo en Cristina, antes de decir una cosa sobre Alberto, y es que Cristina apoya su política, llamémosla así, más anacrónica, más conservadora, más con un componente de reparación social muy fuerte. Apoya esto sobre algo que Perón no tuvo. Ella evoca a Perón, pero Perón no tuvo al sector agrario competitivo que tiene Cristina, que el azar y la historia le devolvieron a la Argentina, pero que no estaba presente en los años 40 y 50. En cambio, Cristina lo tuvo. Cristina se peleó con aquel que le daba de comer y vivió de aquel que le daba de comer en las buenas épocas, por la productividad del campo y por los precios, con mucha mucha generosidad de parte de quien le daba de comer realmente, una generosidad impuesta, involuntaria, no una generosidad, efectivamente, ¿no? Eso la hace distinta, ¿no? La hace distinta. Todo el tiempo estuvo, y no tanto Alberto, todo el tiempo estuvo en conflicto con el único motor de crecimiento que tenemos hoy. Hay otros en ciernes, pero el que de verdad existe, el que nos da los dólares para comprar maquinarias e insumos y para sostener un nivel de consumo, es un campo que no existía en los 50 y en los 40, ¿no? Yo creo que ya la noche debe darle las gracias al sector agropecuaria por poder hacer la política popular que en su momento hizo y que ahora es tan difícil. Respecto a Alberto, déjame decir lo que yo tengo para decir de Alberto y terminamos en todo caso con lo que vos tengas que decir de Alberto. Yo creo que Alberto es falso que él tenga una memoria, una nostalgia, me parece que es la palabra más adecuada, una nostalgia de Néstor. Néstor está en el pasado. Digo, esa etapa, la etapa de los dobles superávit, puede ser que le guste a Alberto, pero él vive de la nostalgia de un anacronismo. Él vive de la nostalgia del anacronismo cristinista. Y para mi gusto, para mi impresión, es que le resulta muy difícil salirse de ese lugar e ir al sendero reformista del cual vos hablabas al principio. Porque es muy difícil. Entonces vos decís que el horizonte en torno al cual él define su manera de ver la Argentina es el del boom de consumo, de
los salarios altos en dólares del 11, digamos, 2010-2011. No sé si tiene la precisión, pero eso está en la sociedad, una evocación de eso está en la sociedad. La base social de Cristina, que es la que lo llevó a Alberto al gobierno, se construyó en ese momento. Después se achicó, pero se construyó en ese momento, ¿no? Bueno, si es así, indudablemente esos son tiempos dorados y creo que todos de alguna o de otra manera los recordamos con alguna nostalgia. Efectivamente. Pero al mismo tiempo creo que es importante recordar que ese es un pasado al que es muy difícil volver. Sí. Y entonces quizás el gran desafío que tiene la Argentina y los que gobiernan Argentina hoy es hacer cuentas con el pasado, cerrar su visión de eso con una visión realista que mire más hacia el futuro que hacia el pasado y que sea más consciente de que si la Argentina tiene algún destino, tiene que también pensar en otras direcciones, ¿no es cierto? Y poner mucho más a la reforma económica en el centro de sus preocupaciones. Complicado para Alberto, vamos a ver cómo le va en ese sentido, si alguna vez lo intenta. Así es, complicado, pero quizás necesario en la medida en que hay algo necesario en política, ¿no? Así es. Bueno, nos vemos, ¿eh? Chao, Pablo. Chao, un abrazo.